Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Mi nombre es Ricardo Cornejo y estamos empezando una nueva sesión de Practicatest. Hoy día el tema es técnicas de conducción. Claudine, mándame lo que necesites consultar. Veo que levantaste la mano. Mándame lo que necesites consultar a través de la sección de preguntas y respuestas. Por ahí nos podemos comunicar. Entonces, hemos estado viendo ya algunas clases, este tema en curvas, vimos conducción con acompañante, ¿ya? Hoy día vamos a empezar hablando de la conducción en grupo de motocicletas. ¿De qué se trata este tema? Dice, se debería nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? ¿Por qué es muy importante este tema? Bueno, este tema es muy importante porque normalmente cuando somos primerizos nos encanta hacer grupos de motocicleta. Por la marca de la moto, por el modelo de la moto, por afinidad de ubicaciones, por ejemplo. Yo asistí a grupos, por ejemplo, o participé de grupos que eran, por ejemplo, solo R15, asistí de grupos también, a grupos también que eran, por ejemplo, de una cierta comuna, o otros grupos que eran solo DAX, por ejemplo. En realidad no solo DAX, pero ni solo R15, pero se concentraba más en ese tipo de grupos, ¿cierto? Por lo general siempre hay un líder que va organizando todo este tipo de juntas, ¿cierto? Y también debemos considerar, ¿cierto?, que al grupo que nosotros vayamos, ojalá sea un grupo relativamente bien organizado y con personas relativamente eh, cuerdas, por decirlo así, ¿ya? Como diría mi padre. ¿Por qué? Porque al ir varias motos en un grupo, ¿cierto? Es muy probable que sucedan accidentes. Por lo tanto, si tenemos uno, dos o tres motociclistas que les gusta mucho arriesgar en la moto, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que podemos tener algún tipo de problema complejo, ¿cierto? Que enfrentar al momento de tener que hacer algún tipo de maniobra, ¿cierto? O de algún accidente que nos pueda pasar producto de otros motociclistas que son irresponsables, ¿ya? Entonces, para empezar, cuando nos hacemos de estos grupos, ¿cierto? Debemos saber que siempre debería haber una persona que sea un líder, ¿ya? Un jefe, dice acá, o un líder. Ahora, esa persona idealmente que sea alguien que sepa lo que está haciendo, que ya tenga experiencia en las motos, que lleva andando harto tiempo, etc. ¿Ya? Eh, este líder obviamente no es para que nos mande a comprar, ¿cierto? Ni a lavarle la moto, sino que es un líder que debe cuidar al grupo, ¿cierto? Y guiarlo de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, dice que se deberá nombrar un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decidir cuándo tienen que parar, ¿ya? Decidir entre comillas, más que nada definir. ¿Por qué? Porque las decisiones normalmente se toman en conjunto, ¿ya? Sobre todo cuando son grupos de motos pequeños, grupos pequeños de motos, ahí sí, ahí está mejor dicho. ¿Por qué? Porque todos tienen, normalmente van a tener opinión, ¿cierto? Cuando son grupos más grandes, normalmente
hay un grupo de personas que hacen como de cabecilla, ¿cierto? Ahí a veces no hay mucho que decidir, ¿cierto? En dónde vamos a parar o dónde no, pero sí se nos va a informar y obviamente nadie nos está obligando a salir con ellos, así que en el fondo también a veces toca, cuando uno no sabe tanto, ¿cierto? O es nuevo en el tema, toca un poco acatar lo que los demás nos van diciendo, porque muchas veces van a ser consejos en pos de cosas que estas personas manejan más que nosotros, ¿ya? Dice, el líder debe adaptar el ritmo del grupo el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, es decir, a la moto más lenta. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada, ¿ya? En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo, ¿ya? Entonces, para empezar, debemos considerar que si hay una moto que es más lenta que todas, esa moto va a regir la velocidad de los demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está en el grupo no lo podemos dejar atrás, ¿ya? Y es por eso que a veces hay grupos que son, la gente les dice elitistas, ¿cierto? Pero en realidad muchas veces no es tanto que se quiera hacer una diferencia, sino que esa diferencia es necesaria. ¿Por qué? Porque si yo me compro una moto de 1000 cm3, obviamente no es para tener aceleraciones muy despacio, ¿cierto? Muy lentas, muy largas, sino que obviamente una moto de 1000 va a llegar a las velocidades máximas, ¿cierto? Permitida mucho más rápido que una de 150. Por lo tanto, a lo mejor no va a ser tan ideal, ¿cierto? Un paseo con estas motos mezcladas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a llevar sí o sí distintos ritmos, ¿ya? Ahora, ¿hay veces que se hacen igual? Sí, perfecto, se puede compartir y todo el tema, ni un problema. Pero a veces también van a haber grupos que van a querer hacer esta vuelta, esta ruta, ¿cierto? De forma un poco más ágil, y obviamente ahí no caben tanto las motos que son más chicas, ¿ya? Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? No se ofendan cuando se haga un paseo, ¿cierto? Y digan motos de 600 hacia arriba. ¿Por qué? Porque es un tema, por decirlo así, logístico. Ya no es que se quiera dejar afuera las otras motos porque son feas, porque son chicas, porque son, da lo mismo, por lo que sea, ¿ya? Sino que logísticamente, ¿cierto? No es posible que todas rueden juntas si es que yo quiero llevar un ritmo más alto en esa ruta, ¿ya? Ojo con ello. Dice, además de eso, ¿cierto? Hay motos que tienen más y menos autonomía, ¿ya? ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad que tiene un vehículo de andar sin tener que volver a recargar combustible. Por lo tanto, la autonomía la dicta el porte del estanque y además de eso el consumo del vehículo, ¿ya? Entre menos consuma el vehículo, es decir, que sea un motor más eficiente, más económico, o sea, económico de combustible me refiero, ¿cierto? Y además de eso tengo un estanque más grande, la moto va a tener menos autonomía, o sea, más autonomía, perdón. Y si cualquiera de esas dos es un factor menos, ¿cierto? Es decir, que la moto es menos económica, ¿cierto? Es menos eficiente ese motor, gasta más kilómetros, más litros por kilómetro, ¿cierto? Eh, Vamos a encontrar, ¿cierto? Que también si el estanque es más pequeño, su autonomía también se va a ver reducida, ¿ya? Dice, el líder debe adaptar el ritmo del grupo. Ya, eso lo habíamos visto. Y con respecto a la recarga de combustible, si tengo motos, ¿cierto? Que su recarga de combustible es muy pequeña, ¿cierto? Que su estanque es muy pequeño, vamos a tener que parar más para cargar combustible. Pero si ese es el caso, todo el grupo debe aprovechar de cargar, porque siempre es muy positivo, ¿cierto? Que ustedes puedan tener la mayor cantidad de combustible posible en sus estanques, ¿ya? Dice, dentro de las responsabilidades del líder, espérame un poquito, ya, entonces, la motocicleta más lenta y con menos autonomía va a dictar
la recarga de combustible y la velocidad. Después dice, el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. ¿Ya? Por lo tanto, ser el líder también trae consigo una gran responsabilidad. Después dice, ¿cuáles son las responsabilidades del líder? ¿Ya? Dice que está a designar, por ejemplo, una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. Es decir, el líder va al principio y esta persona de la confianza del líder, que el líder sabe sus capacidades, ¿cierto? Va cuidando el grupo al final, va cerrando el grupo, ¿ya? Las personas que elija para ir al final también desempeñan un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Es muy posible que una persona, si vamos en un grupo, se pierda. ¿Por qué? Porque no nos vamos contando todo el rato. Vamos a llegar a cierta parte, íbamos 10 motos y de repente llegamos 9. Y eso pasa, ¿ya? Si no tengo, ¿cierto? Un buen cuidador del final del grupo, eso puede pasar, ¿ya? ¿Por qué puede pasar? Porque a veces las motos quedan en pana y con el ruido, ¿cierto? De nuestro propio motor, de los motores que van al lado, no vamos a escuchar que un compañero fue quedando atrás. Si justo ese compañero, por ejemplo, era el último que venía, las motos se van a alejar y el tipo va a quedar ahí solo, ¿ya? Y cuando hablamos de que se pierda, de que nadie se pierda, ¿ya? Eso es como un poco chistoso a veces, ¿ya? O podría interpretarse así. Pero la verdad es que sí te puedes perder en estos tiempos, aún te puedes perder. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando salimos a pasear en grupo, ¿cierto? No andamos por plena ciudad. Normalmente siempre uno se aleja de las ciudades y se va a caminos secundarios, a cuestas, a caminos de montaña, etcétera, ¿ya? Y en esos lugares, para empezar, a veces no hay GPS. O uno se puede meter entre medio de un cerro, por ejemplo, y ahí el GPS no tiene marcado el camino, entonces puede que me aparezca y que yo aparezca ahí, pero no veo ninguna referencia de para dónde moverme o por dónde salir. A mí me pasó, y no hace mucho tiempo, yo diría que hace unos 3 o 4 años, que fui a ver a mi hermano a una competencia de motociclismo, mi hermano también es motociclista, y me pasé donde tenía que entrar, iba atrasado más encima, que tuve un problema ese día, me atrasé, me pasé donde tenía que entrar y me metí como por un callejón que tenía muchos caminos para todos lados, era una parte bien extraña, y eso que estoy hablando de un lugar que estaba acá en Santiago, ponía el Waze no me permitía, ni el mapa tampoco me permitía, no me daba ningún camino, ninguna opción por dónde salir, y la verdad es que estuve atrapado yo creo que como unos 40 minutos ahí, ¿ya? Y la verdad es que en ese momento lo pasé bastante mal, porque es súper frustrante sentirte perdido y no encontrar la salida, que es lo que pasa a veces cuando las personas van a la montaña, ¿cierto? Y los pilla una nevazón o los pilla el frío o se pierden simplemente y no pueden volver y a veces están muy cerca de donde tenían que ir, pero en vez de tomar el sendero que me lleva hacia afuera o hacia la civilización, uno toma un sendero que está dando vueltas en círculo, por decirlo así, ¿ya? Por ello, es muy importante nunca estar solo, porque al estar solo entra la desesperación, entra la angustia y más difícil es poder pensar, ¿ya? Súper importante que no dejemos solo a nadie. Hola, hola, Carlos Carrión, gracias por tu saludo. Ya, entonces, ya, estamos listos con esa parte. Después me dice cómo circular en grupo, ¿ya? ¿Cómo circular en grupo? Dice, una vez que el grupo está en movimiento en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta
semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia, si es necesario. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta manera, se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos motos, ¿cierto? Las motos, bueno, en un grupo deberían haber más, pero pongámosle que van dos motos, quieren ir dos motos por la misma vía. No pueden ir una al lado de la otra, porque si esta le hace el quite a algo, le pega a la moto que está al lado y accidente. Pero si yo voy acá arriba, ¿cierto? Una va acá arriba y la otra va acá abajo, no hay mayor problema. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque estas van a ir así. Esta va a tener para acá, para moverse así, y esta va a tener para moverse así. La de acá va a tener para frenar, ¿cierto? Para moverse así, y obviamente para arriba también lo mismo que puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, por eso, el tema del zigzag, de circular en zigzag, ¿cierto? O de forma alternada, es importantísimo. Ahora, eso mismo que dije yo, podría hacerse probablemente también dejando más distancia y yendo uno atrás del otro. Pero lo que pasa cuando va uno atrás del otro es que la cola de motociclistas se vuelve demasiado larga. Y como se vuelve demasiado larga, ¿cierto? Se haría el doble de larga inclusive, ¿cierto? Es más difícil que, por ejemplo, en las detenciones o en los semáforos, ¿cierto? El grupo pueda pasar todo completo de una vez. O cuando se adelanta que el grupo pudiera pasar, ¿cierto? De una vez, obviamente, uno atrás del otro, ¿ya? Entonces dice que ya, dice entonces que tenemos que circular de forma alternada, ¿ya? Después dice que el líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna. Uno por la derecha, otro detrás por la izquierda y así sucesivamente, que es lo mismo que yo les acabo de explicar. De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con la moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Luego vamos con el tema de adelantamiento. Obviamente estamos hablando de adelantamiento cuando conducimos en grupos. Ya muchas veces las personas dicen, oye, aparece en muchas partes adelantamiento repetido. ¿Ya? Puede ser que haya algún texto por ahí repetido, sí puede ser, pero muchas veces lo que están viendo es, por ejemplo, que dice adelantamiento en varias partes del texto, pero son distintos tipos o orientados de distintas formas, ¿ya? Entonces se dice que el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña,
se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros del grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. ¿Ya? Entonces, cuando se adelanta en grupo, tiene que adelantar todo el grupo seguido, que no es lo mismo que decir al mismo tiempo. ¿Ya? Depende de la interpretación que le demos. Cuando decimos al mismo tiempo puede resultar algo erróneo. Pero tienen que adelantar el primero adelante, el que va primero adelante, el que va segundo adelanta después del primero, el que va tercero después del segundo, el que va cuarto después del tercero, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo ideal es que vayan adelantando pum, 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 y queden todos, ¿cierto? Que todos hayan adelantado, ¿cierto? En un mismo ciclo, por decirlo así. ¿Ya? Pero obviamente eso a veces no va a ser posible. ¿Por qué? Porque puede que vengan vehículos justo en sentido contrario, ¿ya? Si eso pasa, van a adelantar algunos, apareció un vehículo en sentido contrario, se detiene la maniobra grupal de adelantamiento, se deja que pase el vehículo que viene en sentido contrario, se espera que nuevamente estén las condiciones idóneas, ¿cierto? La, que la calle esté ok y que el momento sea el preciso, ¿cierto? Para poder adelantar y poder llegar, ¿cierto? A que todo el grupo haya pasado, por ejemplo, a este camión que va muy lento en una cuesta, ¿ya? Entonces dice la importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo, se debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Las paradas programadas, ¿ya? Dice, los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. Es muy incómodo, chiquillos, ir en un grupo y no saber cuándo vamos a parar o para dónde vamos. Ya, por lo tanto, perdón, dice, por lo tanto, cuando se hace la reunión es importante que entendamos lo que vamos a hacer durante el paseo, porque si no, vamos a ir intranquilos, vamos a ir incómodos, no vamos a ir disfrutando, ¿cierto?, del paseo, ¿ya? Entonces dice que los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En la reunión previa a la partida del líder, les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. ¿Ya? Ahora, cuando nos vamos a detener, hay algo importante. Dice que es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. ¿Ya? Si alguien debe detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. ¿Ya? Eso es igual un poco relativo, ya va a depender de las condiciones, de la velocidad a la que viene el grupo, de cómo nos vamos a detener, de si hay espacio para que nos podamos detener todos al costado de la carretera, o si es una carretera que no tiene berma, etcétera. Ya ahí se puede aplicar un poco de criterio en ese punto. Dice, el líder debe colocar, esto es súper importante, ¿ya? Colocación, que muchas veces lo leo mal y digo colación, ¿ya? Colocación. Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada,
Todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Súper importante. Los conductores nuevos se ponen, tenemos que ubicarlos, ¿cierto?, atrás a los conductores nuevos los tenemos que ubicar atrás del líder. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos puedan aprender y de que estén siendo evaluados constantemente por sus compañeros. Lo que no quiere decir que cuando paremos, ¿cierto?, vamos a tratar mal a los principiantes porque se equivocaron en muchas cosas. Lo que sí vamos a hacer es decirles en qué se equivocaron y qué tienen que hacer para mejorar, ¿cierto?, sus habilidades y sus conductas en la moto para que no se afecten ellos mismos o afecten la seguridad del resto del grupo. En caso de que un integrante del grupo se retrase, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. Ahí está lo mismo, ¿cierto?, del tema de la moto más lenta, ¿ya? Puede que no sea la moto en sí la más lenta del grupo, pero a lo mejor el motociclista que va ahí todavía no tiene tanta experiencia y no quiere pasar, por ejemplo, los 80 kilómetros por hora. Si tengo un conductor, ¿cierto?, un piloto en esa situación, no puedo obligarlo a ir más rápido, sino que debo respetarlo, ¿cierto?, y tratar de que de mantener el ritmo del grupo adaptado al ritmo que él puede seguir en ese momento. Dice, las señales manuales que se realicen por el líder, manuales, señales con la mano, ¿cierto?, deben ser acordadas previamente. Por ejemplo, ¿cierto?, cuando uno va a parar en la moto, por ejemplo, va el líder adelante y el líder necesita parar por algo, o hay que parar por algo, o hay una frenada sorpresiva, a veces se levanta la mano y se cierra la mano, ¿ya? Al hacer esto, ya, de hecho, eso es como común de los soldados en las películas de guerra, siempre lo hacen, ¿cierto? Cuando van así, avanzando, y el soldado hace así, significa que todas tienen que parar porque a lo mejor hay una bomba, o porque a lo mejor hay un enemigo, etc., ¿ya? Entonces, ese gesto se hace bastante en el tema de las motos. Cuando alguien quiere parar, levanta la mano, cierra, ¿cierto?, para indicar a los demás que necesita parar o que va a parar, o decir a los demás que también paren junto con él, ¿ya? Es una señal bien sencilla y el perfecto ejemplo de cómo deben ser las señales. Perdón, me está atacando Morfeo. Es el perfecto ejemplo de cómo las señales tienen que ser para poder ser entendibles para todos, ¿ya? Tiene que ser una señal clara, una señal corta, una señal realizable cuando vamos manejando la moto. No puede ser algo así, ¿cierto? Porque no vamos a tener tanto tiempo ni para hacerlo, ni para pensar en qué está diciendo el compañero. Pero sí puede ser esto, sí, cierto, sí puede ser esto, sí puede ser así, ¿ya? Sí puede ser, no sé, así, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? ¿Se pueden inventar señales? Por supuesto que sí, pero obvio que todos tienen que estar en concordancia y enterarse de lo que se está haciendo. Dice, si un integrante del grupo se retrasa, ya, eso ya lo leímos, después dice, el líder debe señalar, ya, el líder, ¿cierto?, debe señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que se encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacer, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los movimientos en la moto del líder deben ser movimientos súper seguros. No pueden ser movimientos sorpresivos ni improvisados.
Si por ABC motivo tenía que doblar aquí y me pasé o me estoy pasando, sigo derecho nomás y me doy la vuelta más allá o me doy la vuelta a la manzana, ¿cierto? Para reubicarme, pero no puedo girar de forma sorpresiva. Porque si yo lo hago rápido, el de atrás se va a sorprender más y el de atrás más y así puedo generar inclusive un accidente o una caída en cadena, ¿ya? Dice que las señales manuales que se realicen por el líder, ya eso ya lo hablamos, deben ser previamente acordadas, ¿ya? Nos quedan poquitos minutos de clase, perdón. Pero vamos a empezar a hablar de las condiciones climáticas adversas, ¿ya? Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme la precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción. Todo se reduce a menor brusquedad en general en la conducción. Todo se reduce a menor brusquedad en general en la conducción, chiquillos, ¿ya? Entonces, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada se dan normalmente en invierno, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a decir que lo ideal es que en invierno ojalá no usen la moto cuando hay condiciones extremas, ¿ya? Por ejemplo, o muy temprano o muy tarde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en invierno, en la noche hace mucho frío y se congelan las calles, literalmente, ¿ya? Y hay lugares donde hay un poco de agua, ¿cierto? Y se forma una película de hielo. En esa película de hielo voy a tener prácticamente cero adherencia. Y como voy a tener cero adherencia, ¿cierto? Me voy a caer. Por lo tanto, ya, la verdad que yo soy un motociclista quizás de azúcar, como me quieran llamar, ya me da lo mismo. Yo siempre quise tener una moto desde chico, pero siempre quise tener una moto para disfrutarla, ya, no para sufrirla. Por lo tanto, cuando hace mucho frío y yo puedo irme en auto, ¿cierto? Voy en auto. Muchas veces me han tocado inviernos que no han estado muy buenas las papas, así que he tenido la pura moto para poder desplazarme y bueno, he tenido que andar en moto, ¿no? ¿Ya? Pero si tengo la posibilidad de usar un auto, no sientan ningún remordimiento. ¿Por qué les explico esto? Sobre todo en motociclistas principiantes, ¿ya? Y que normalmente son jóvenes, eh, dicen que no, que los que se suben a un auto en invierno son de azúcar, ¿ya? Típico que dicen eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el azúcar se derrite con el agua. Entonces, eso da lo mismo, ¿ya? Van a encontrar miles de personas que hablan miles de estupideces y que todos se creen dueños de la verdad y que todos creen que saben de moto. Pero en realidad, ¿las motos se pueden usar con lluvia? Sí, se puede usar con lluvia. Pero es peligroso, ¿ya? Desde mi punto de vista, si lo puede evitar, evítelo. Cuando hace mucho frío, ¿se puede ocupar la moto? Sí, pero también es peligroso por varios motivos. El primero, baja adherencia, porque puede haber hielo en la calzada. El segundo, baja visibilidad, porque las micas tienden a empañarse aunque sean antifog. Las micas que menos se empañan son las con sistema pin lock, ¿ya? Así que si es necesario que usted ande en invierno, es muy necesario que usted tenga una mica pin lock que no se empañe para que no tenga que andar más encima con la visera abierta o con el visor abierto, ¿ya? Entonces, se reduce la velocidad, se reduce la adherencia. Y además de eso, con el frío, ¿cierto? Aumentan las posibilidades de enfermarme andando en moto. Por ejemplo, que me dé sinusitis, que me resfríe, ¿cierto? Etcétera. Todo lo que puede dar por frío, ¿cierto? Entonces, además de eso, o agregándole a eso, que obviamente desde frío extremo, ¿cierto? Para adelante, lluvia,
hielo, nieve, granizo, todos esos derivados son iguales o más peligrosos aún, ¿ya? Hay gente que tiene que andar en moto porque tiene que hacerlo, porque es su medio de trabajo, porque, no sé, ¿ya? Porque trabaja muy lejos y es imposible que pueda ir en auto, no sé. Pero si tenemos la posibilidad de no hacerlo, inclusive de cambiar la moto por una micro cuando está lloviendo, por ejemplo, hagámoslo, porque estamos haciendo gestiones para tener más seguridad, ¿ya? En el fondo es eso, tener más seguridad, ¿ya? Entonces, si debo salir a manejar, aún así, con todo lo que yo les dije, si quiero salir o si debo salir por obligación, estos aspectos son importantes. Hay 4 aquí, pero el último lo resume todos. Menor brusquedad, ser más suave, tener más, ser más suave, tener control, más control aún de la moto, ¿ya? Y tratar siempre, 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 ¿cierto?, de ejecutar de la mejor forma y más suave posible los mandos que necesitamos ejecutar para nuestra conducción. Vamos a hablar de la oscuridad. Para empezar, la oscuridad es un gran enemigo de nosotros. Hay muchas personas que le dan su carnet de conducción con restricción de conducción nocturna. ¿Qué quiere decir eso? Puedo manejar solo mientras está de día. ¿Por qué? Porque hay visiones, ¿cierto? Hay problemas oculares que hacen que no podamos ver, ¿cierto? Hacen que no podamos ver bien en la oscuridad. Ningún humano puede ver bien en la oscuridad, ¿ya? Vemos porque ponemos luces, pero así en la oscuridad de buena primera, algo vemos, algo se puede distinguir, pero en realidad vemos muy poco, ¿ya? Por lo tanto, si a mí me dan ese tipo de restricción, ojalá que la respete, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me están prohibiendo manejar, sino que se están adaptando al problema ocular que yo puedo tener, ¿ya? Cuando en una municipalidad me ponen restricciones, es por algo y debemos pensarlo no desde el punto de vista de la restricción, debemos pensarlo desde el punto de vista de que no me quitaron la licencia, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, mucho ojo con ello. Ya, entonces, punto importante, ¿cierto? Es el deslumbramiento o el encandelamiento o la ceguera temporal, ¿ya? Fíjense que cuando nosotros apagamos la luz, ¿cierto? Apagamos la luz y por unos momentos no vemos nada. Cuando está de noche, obviamente, ¿cierto? Pero si yo espero un rato, empiezo a divisar las figuras, ¿cierto?, que están en la habitación. Pequeños detalles, empiezo a ver, ¿ya? O grandes detalles en realidad. Veo algo, pero poco, ¿ya? Lo mismo pasa cuando voy manejando. Cuando voy manejando, ¿cierto? Y otro vehículo me alumbra con sus luces altas, es muy probable que yo pierda visibilidad por algunos segundos. Y en algunos segundos avanzo varios metros. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, tratar de evitar eso desde el punto de vista de yo no encandilar a los demás, ¿ya? Y también estar atento a cuándo me pueden encandilar y qué es lo que puedo hacer. Es importante entender, ¿cierto?, que no puedo ponerle cualquier luz a mi moto. Use luces que no dañen a las otras personas. Dice, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras cosas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos
tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Después dice, de igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Otra cosa súper importante, chiquillos, se los digo porque me pasó. Hasta hace unos días lo pasaba de forma teórica. Nunca lo he visto, lo había aprendido por ahí, pero nunca me había pasado el efecto, ¿ya? Resulta que hay motos que tienen dos focos adelante, pero de fábrica casi ninguna viene con los dos focos encendidos. Viene solo un foco encendido. ¿Y por qué es eso? Porque cuando una moto viene cerca con los dos focos prendidos y una persona mira para atravesar una calle, un automovilista por ejemplo, es muy probable que el cerebro del automovilista confunda esta moto que viene muy cerca con dos focos con un auto que viene muy lejos con dos focos. Por ello que la moto adelante siempre debe prender solo un foco, ¿ya? Muy importante ese factor. Hay personas que bypassean los focos y hacen que los dos focos prendan al mismo tiempo. Eso es tremendo error. ¿Por qué? Porque contribuye a este efecto. ¿Y por qué les digo que ya lo comprobé? Porque el otro día venía en el auto del supermercado con mi esposa, voy a cruzar y resulta que yo veía unos focos de un auto que venía muy lejos. Muevo un poco el auto hacia adelante y de repente aparece la moto, ¿ya? O podríamos decir que este auto que yo veía en mi cerebro se transformó en moto, ¿ya? Y más encima, atrás de esa moto que venía con dos focos prendidos, aunque no lo crean, atrás de eso venía una camioneta con un foco. Y que yo pensé que el de adelante era un auto que venía lejos y el de atrás una moto. ¿Se entiende? Entonces, mucho ojo con eso. Cuidemos, son medidas de seguridad básicas para que podamos tener un feliz regreso a casa, ¿ya? No hagamos estupideces porque sí nomás, ¿ya? No pongamos esto porque, ¿ya? Hagámoslo porque realmente sirve, y si no sirve, y si no estamos seguros que sirve y seguros de lo que estamos haciendo, no lo hagamos. Estimados amigos, recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos estamos viendo muy pronto en una próxima clase. Mañana alrededor de las 5 de la tarde. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos estamos viendo pronto. Que les vaya muy bien. Chaito Carlos, ¿cierto? Que estén muy bien y gracias por siempre asistir a estas clases. Cuídate mucho, nos vemos. Chao, chao.